La vida después de la muerte. Capítulo 6. El sueño del alma. A propósito de este tema que iniciamos en el capítulo anterior, entresacamos de una de las primeras obras los siguientes párrafos. Los que en este mundo quedan pueden perturbar el descanso del alma de un difunto, pues si ésta tiene algo importante que comunicarles, o le inquieta la suerte de ellos, o le duele la aflicción que muestran por su muerte física, sobre todo si son muy vivas las lamentaciones y muy copioso el llanto por lo que les parece irreparable pérdida, rechazará el descanso y hará desesperados esfuerzos para retornar al mundo. Asimismo, si los supervivientes evocan mentalmente al alma del difunto, la despertarán de su tranquilo sueño y procurará responder a la evocación, y al menos la perturbarán de modo que medio despierta retarde su ulterior desenvolvimiento. Esas almas semidespiertas suelen manifestarse en las sesiones espiritistas. Nuestro dolor egoísta y nuestras peticiones entristecen sobremanera a los seres amados que han salido de este mundo, a menos que por haber conocido antes de su muerte todas estas cosas, se nieguen a la evocación de ni aun las personas más queridas. Casos hubo en que el alma repugnó durante años el apacible sueño a fin de permanecer junto a sus deudos en la tierra. Pero esta conducta es por todo extremo imprudente, porque ocasiona inútil aflicción tanto al alma del difunto como a sus deudos en la tierra. Debemos reprimir nuestro egoísmo y no demorar con nuestras exigencias el progreso de los que han pasado a la otra vida. Dejemos que duerman descansadamente en espera de su transmutación. Proceder de otro modo equivale a que experimenten repetidas veces las mismas sensaciones de la muerte física. Quienes verdaderamente aman a sus difuntos y conocen todo esto, les evitan semejante perturbación, porque su amor y conocimiento les ordenan que dejen en paz al alma que se fue, pues bien merece el descanso antes de proseguir su evolución. Este periodo de tranquilo sueño es para el alma lo mismo que la vida intrauterina para el feto. Duerme para cobrar las fuerzas que necesitará en la nueva vida. Hay otra fase de esta particular etapa del progreso del alma y también transcribiremos algo de lo que ya en otras obras expusimos sobre ello. Únicamente cae en tranquilo y descansado sueño si no la perturban. El alma de quien muere de muerte natural, pero los que mueren de súbito por cualquier accidente se encuentran durante algún tiempo del todo despiertos y en plena posesión de sus facultades intelectuales. Muchos no se dan cuenta de que han muerto y no aciertan a explicarse lo que les sucede, aunque a veces están conscientes por algún tiempo de la vida terrena y ven y oyen con sus sentidos astrales cuanto ocurre a su alrededor. No advierten que han dejado el cuerpo físico y están por ello perplejos. Muy adversa sería su suerte hasta que el sueño los rindiera. A no intervenir los protectores o auxiliadores invisibles, las benditas almas que se hallan en estados superiores de existencia, las cuales los informan de su verdadera situación, los consuelan y aconsejan y generalmente los cuidan hasta que se duermen como fatigado chiquillo al llegar la noche. Los protectores o auxiliadores invisibles nunca faltan a su deber y auxilian a todo el que pasa repentinamente a la otra vida, haya sido bueno o malo en la tierra, porque saben que todo hombre es hijo de Dios y su hermano espiritual. Se sabe positivamente que algunos hombres muy evolucionados y de mucho poder espiritual se desprenden interinamente de su cuerpo físico y actúan en su cuerpo astral con el deliberado propósito de prestar auxilio cuando sobreviene alguna catástrofe como las inundaciones de Johnstown o el naufragio del Titanic, y las sangrientas acciones de guerra en que es necesaria inmediata asistencia. También los que mueren de muerte violenta caen poco a poco en el sueño del alma, como los que mueren de muerte natural.
Por otra parte, hemos de considerar el admirable fenómeno de que al sumirse el alma en sueño se le presenta la visión panorámica de su vida pasada. Dicen quienes lo saben que esta visión ocupa tan solo un instante infinitesimal, tan breve que apenas se le puede llamar un punto en el tiempo. Sin embargo, escena tras escena, desde la infancia hasta la vejez de su pasada vida, pasan ante la vista del alma, con la misma fidelidad de pormenores y el más insignificante incidente y el suceso más trascendental. La memoria subconsciente descubre entonces sus secretos sin reservar ni omitir ninguno. Además, por virtud de su discernimiento espiritual, comprende el alma el significado de la vida que acaba de pasar y puede analizar jurídicamente sus acciones, como un juez omnisciente e imparcial. De este proceso resulta que todas las acciones de la vida pasada se concentran e imprimen en la conciencia del alma como semillas que a su tiempo darán por fruto el carácter individual en futuras vidas, según sean las cualidades ya adquiridas. Quienes objeten diciendo que la mente humana le es imposible resumir en un instante los sucesos e incidentes de toda una vida, les responderemos que la psicología admite la posibilidad de este fenómeno aún durante la vida terrena, según comprueban los casos en que al descabezar un sueño de pocos minutos, soñó el individuo y escenas y sucesos que en realidad debieran haber ocupado largos años. En los sueños ordinarios, el tiempo queda reducido a cortos instantes, y en el estado de que tratamos se intensifica el proceso de concentración, de suerte que en un instante abarca la vista mental todo el periodo de la más larga vida. El alma se lleva consigo al estado de sueño el recuerdo resumido de toda su vida, con las simientes de sus deseos, ambiciones, gustos, disgustos, atracciones y repulsiones, que no tardarán en germinar, florecer y fructificar, no solo en futuras encarnaciones, sino en la misma vida astral. Porque la amorosa naturaleza no obliga al alma a que cargue con todas sus tendencias en futuras encarnaciones, sino que ordena las cosas de modo que el alma pueda purificarse de sus malas cualidades y esté limpia de las que hubiese logrado eliminar al renacer en una nueva vida terrena. Para esto sirve el sueño del alma, durante el cual se predispone a entrar en la vida astral, cuyos pormenores veremos más adelante. El sueño del alma le es tan necesario en esta etapa de su evolución como al feto el sueño en el seno de la madre. Algunos, al conocer estas enseñanzas, manifestaron su temor de que el sueño del alma no pudiera ser tranquilo, en un lugar desconocido y entre tantas entidades extrañas. Esta objeción es muy pueril para el ocultista experto, quien sabe que nadie en el universo está mejor guardado que la durmiente alma en el plano astral. Tan absolutamente protegida de todo daño se halla que solo podría afectarla un trastorno completo de las leyes de la naturaleza o el desquiciamiento del planeta. Recordemos que la condición del alma durmiente es de estado y no de lugar, y su condición es tal que ninguna influencia maligna puede acercarse a ella ni alcanzarla. Ya quisiéramos todos estar tan seguramente guardados y protegidos en la vida terrena. La seguridad de las almas durmientes es tal que parece como si todas las fuerzas de la naturaleza se hubiesen conjurado para protegerlas. Dice un aforismo hinduista: ni aun los dioses en sus altos tronos tienen poder ni dominio sobre las durmientes almas. A quienes por estar bajo la influencia de la escatología dogmática les parezca extraña y desusada la idea del sueño del alma, les diremos que los conceptos vulgares sobre la muerte y la vida de ultratumba aluden más o menos veladamente al estado de sueño, según lo comprueban las expresiones corrientes como «se durmió en la paz del Señor», «descanse en paz», «a su amado dará Dios el sueño», «allí descansan los fatigados», «se fue al largo descanso», que manifiestan la idea innata implantada en la mente del hombre respecto al periodo de descanso que ha de sobrevenirle al alma fatigada. La idea del descanso, después de las tribulaciones y tormentas de la vida, es tan natural e instintiva
que puede decirse que representan el firme convencimiento del alma humana en relación con la idea de la muerte. Es una idea tan fija como la de vida de ultratumba. Sin embargo, solo se halla su explicación en las superiores enseñanzas ocultas. Quien esté instruido en lo atiente al sueño del alma hallará consoladora satisfacción en contemplar esta etapa de su existencia futura. Se sentirá atraído hacia dicho estado, que representan las siguientes palabras de un antiguo canto. Tranquila y apaciblemente dormiré, amparado en la cuna de lo profundo. Descanso en el seno del gran océano de vida. Descanso, calma, paz, seguridad, protección. Tal es el estado del alma dormida en el mundo astral. Capítulo 7. El despertar del alma. Mucha diferencia hay entre las almas respecto al tiempo que necesitan estar sumidas en sueño para proseguir su evolución. Algunas duermen corto tiempo, mientras que las hay muy evolucionadas que requieren más largo sueño. También en esto se advierte notable analogía con la gestación y nacimiento en el mundo físico. Así vemos que es corto el periodo de gestación de los animales de corta vida y largo en los de larga. El elefante está en gestación de 20 a 21 meses, el hombre 9, el conejo 1, el cobayo 3 semanas, de suerte que la gestación de cada especie se halla relacionada con la duración natural de su vida. De la propia suerte, el periodo de gestación o sueño del alma en el mundo astral varía según el tiempo que ha de vivir en dicho mundo. Sin embargo, aparente excepción de esta regla nos ofrecen las almas de adelantadísima evolución espiritual, con alto poder y conocimiento, que por esta circunstancia son capaces de dominar el proceso natural en vez de sujetarse a su ley. La diferencia en la duración del sueño proviene de que mientras duerme, desecha el alma las escorias de su naturaleza mental y emocional, y se va poco a poco desprendiendo del cuerpo astral, de modo que no despierta hasta alcanzar el mayor grado de desenvolvimiento para ella posible. El alma poco evolucionada no tiene gran cosa que desechar, y muy luego despierta en el nivel adecuado a su condición. Por el contrario, el alma muy evolucionada ha de ir desechando capa tras capa de su personalidad antes de despertar en el plano correspondiente a su alto grado de evolución. Al decir que el alma desecha o se desprende de su lastre terreno, significamos que se dispone a desecharlo, porque el proceso efectivo de desecho o desprendimiento del lastre terreno comienza inmediatamente después del despertar, según muy pronto veremos. Cuando el alma siente el impulso de reanudar la vida, se despereza lenta y lánguidamente, como hace el hombre terrenal al despertar de un largo y profundo sueño. Entonces, a manera de mariposa que surge de su crisálida, se desprende el alma del cuerpo astral y en rápida sucesión desecha los elementos inferiores de su humana naturaleza. Este proceso es muy corto y se efectúa mientras el alma va recobrando lentamente su conciencia. Cuando despierta del todo, se halla el alma libre del lastre de su personalidad y abre los ojos al escenario de sus nuevas actividades en el mundo astral. Cada alma está destinada a vivir esta otra vida en el plano congruente con sus mejores cualidades después de la sacudida de la escoria de la personalidad. Puede así el alma progresar notablemente en el mundo astral y vivir su vida allí, purificarse de modo que vaya subiendo de nivel. Muy admirable y hermosa es la circunstancia de que el alma despierta viva en el plano correspondiente a sus mejores cualidades. Al punto, reconocemos que esa circunstancia satisface los anhelos de nuestra alma y las vivas ansias de nuestro corazón, mientras estamos en el mundo físico, porque excepto el desalmado, todo hombre nota a veces en lo profundo de su ser impulsos, sentimientos, anhelos, esperanzas y deseos de índole incalculablemente superior a los que de ordinario embargan su ánimo en el tráfago de la vida cotidiana.
La materialidad del ambiente y lo prosaico de las circunstancias impiden o retardan en muchos casos la expresión y manifestación de los pensamientos armónicos y las puras emociones. Por tanto, muy gozoso es saber que en la otra vida el alma estará ya libre de cuantos obstáculos la entorpecían y podrá manifestar y expresar sin trabas las óptimas cualidades de su carácter. Esta verdad no solo conviene con el sentimiento de justicia y con los íntimos anhelos del alma, sino también con la ley de evolución, que siempre impele hacia la lejana meta del perfeccionamiento individual. Desde que el alma se desprende del cuerpo astral, ya no tiene forma humana, sino que su aspecto es tal que no se le pueden aplicar los términos de forma y figura. Los cuerpos físicos y astral son resultados de la evolución física y no van más allá de cuerpos animales muy desarrollados. En los planos superiores no necesita el alma brazos, piernas, manos ni pies, pues entonces trasciende las limitaciones de la vida física. Los principios mentales desechados pronto se resuelven en sus originarios elementos, pero el cuerpo astral queda hecho un cascarón vacío que por efecto de la gravedad astral cae en los subplanos inferiores, donde lentamente se desintegra. Así es que estos subplanos inferiores están llenos de cascarones o cadáveres astrales que flotan en el espacio y ofrecen un espectáculo repulsivo de cuya vista se libran felizmente las almas residentes en los subplanos superiores. Pero los que en el mundo físico se entrometen en los fenómenos psíquicos sin la conveniente preparación ni conocimiento de los rudimentos de la ciencia psíquica, se encuentran a veces, sin darse cuenta, en los subplanos inferiores del astral, donde ven algo que forzosamente ha de ocasionarles repugnancia. Recordemos que el plano en el que el alma despierta no es un lugar, sino un estado o condición de existencia, una tónica en la escala de energía vibratoria del mundo espiritual. Según dijimos, cada alma despierta en el plano correspondiente a las mejores cualidades de su carácter, y allí permanece durante toda su vida astral, a menos que por ulterior desenvolvimiento ascienda a más alto nivel, o si por desgracia suspira por las ollas de Egipto y la mueve el deseo de vida sensual, desciende de nivel y encuentra no tan adecuado ambiente. Hay, por supuesto, notable diferencia entre los diversos planos y subplanos del mundo astral. Algunos apenas discrepan de las bajas escenas de la Tierra, mientras que en otros se manifiestan los superiores conceptos del alma humana. Cada cual atrae a las almas aptas para morar en él y que mayormente coinciden con el nuevo ambiente. Pero las mejores cualidades del alma atrasada en su evolución difieren muy poco de las que en pensamiento y acción tuvo durante su vida terrena. El hombre de desenvolvimiento espiritual nulo o escaso ha de pasar largos periodos de purificación antes de que eluda las seductoras atracciones del mundo material. Hay almas tan apegadas a la tierra, tan hipnotizadas por los deleznables placeres de la vida física, que después de la muerte del cuerpo carnal repugnan desprenderse del astral y se esfuerzan en permanecer en él envueltos hasta que se desintegran, con el objeto de mantenerse en relación con el mundo físico. Otras almas se hallan en un estado de conciencia en que por parte las atrae la vida espiritual y por otra la terrena, de suerte que viven durante algún tiempo desequilibradas en el mundo astral, hasta que por fin prevalecen las atracciones de lo alto. Otras están en un plano o nivel de conciencia en que es muy débil o nula la atracción de las cosas materiales, y así les depara la vida astral ocasiones de adelanto y de expresar más explícitamente las armónicas cualidades de su carácter. El despertar del alma es semejante al nacimiento de un nuevo mundo de experiencia. El alma no se manifiesta temerosa de su nuevo ambiente, sino que se muestra activísima en la expresión de sus nuevas facultades. Muchas cosas hay en el mundo astral para que en ellas se ocupe el alma. No está sola. La acompañan cuantas se hallan en simpática armonía con ella
y se ve libre del trato con las de tónica opuesta o distinta. Tiene ocasión de expresar plenamente sus actividades y deseos. Y sobre todo, en los subplanos superiores, vive muchísimo más feliz que en el mundo físico. Tan solo son desdichadas las almas que por su escaso desenvolvimiento y atrasada evolución se apegan a las cosas de la tierra, únicas y que les dan placer. Aún en tales casos, gozan estas almas algunos momentos de dicha. Después del sueño despierta el alma en un mundo de vida, no de muerte. Como mariposa, tienden sus alas y gozan del nuevo estado de existencia sin deplorar la pérdida de su forma y vida de crisálida. Capítulo 8. Topografía del plano astral. Antes de considerar las experiencias del alma recién despertada, echaremos una ojeada a la que pudiéramos llamar topografía del plano astral, del vasto escenario de las actividades de las almas humanas desencarnadas, pues conviene para el mejor conocimiento del asunto. Antes de estudiar a los moradores de un nuevo país, el etnógrafo se familiariza con la geografía del terreno, con sus valles y montañas, ríos y llanuras, tierras altas y tierras bajas. Análogamente, vamos a examinar primero la topografía del mundo astral, donde habitan las almas desencarnadas. Pero tengamos en cuenta que el mundo astral no es un país ni una comarca en el sentido de localización. Sus dimensiones no son de espacio, sino de vibración. Cabe decir que las dimensiones del plano astral son de tiempo, porque las vibraciones se miden por su tónica y ésta por unidades de tiempo. Lo mismo da que las vibraciones sean de energía astral o de una modalidad inferior de energía. Las vibraciones lumínicas se miden por segundos de tiempo. Cuanto mayor es la tónica de la vibración, mayor es también su velocidad. Los antiguos ocultistas expusieron la verdad relativa a las modalidades superiores de vibración, diciendo que son tan sumamente rápidas que el movimiento en ellas parece absoluto reposo. De este extremo superior vamos a descender hasta llegar a la materia más densa, cuya tónica vibratoria es tan lenta que también parece como si estuviera en reposo. Desde luego que la materia del plano astral es sutilísima en comparación de la física y sus vibraciones mucho más rápidas que las del éter físico. Sin embargo, se extiende una dilatada escala vibratoria entre el subplano ínfimo y el supremo del plano astral. La diferencia entre el subplano ínfimo del astral y el superior del plano físico es menor que la que hay entre el ínfimo y el supremo del plano astral. Así es que entre ambos extremos de vibraciones astrales se extiende el mismo territorio que en el mundo físico, con la diferencia de que el territorio material se mide con dimensiones de espacio y el astral con las duraciones de tiempo. Por ejemplo, al viajar por el mundo físico se recorren kilómetros, pero al viajar por el plano astral se pasa de una tónica superior a otra inferior y viceversa. Estos subplanos de energía vibratoria constituyen las características topográficas del plano astral. Hay innumerables subplanos o niveles en el plano astral que es posible recorrer, pero todo el viaje consiste allí en pasar de uno a otro grado de vibración. Empleando un tosco símil, diremos que es algo semejante al paso del hielo al agua y del agua a su vapor. O también puede considerarse como el paso del ordinario aire atmosférico al aire líquido, después al aire sólido. Estos símiles son algo toscos, pero facilitan la comprensión de la topografía astral. Hasta ahora hemos hablado del viaje entre los diferentes subplanos del astral como si se tratara del plano físico. En vez de decir que el alma pasa de uno a otro estado de vibración, diremos que pasa de un subplano a otro, como si fuera un viaje en el mundo material, porque así resulta más sencillamente expresada la idea y no se evita repetir lo expuesto acerca de las tónicas de vibración.
Hay en el plano astral muchos estados o condiciones de existencia que se llaman subplanos o niveles en los que respectivamente residen las almas cuya índole, carácter o tónica coincide con las del subplano en que despierta del sueño. La ley fundamental de atracción actúa infaliblemente en este caso, y cada plano atrae a las almas aptas para residir en él. No hay casualidad ni azar en el mecanismo de la ley de atracción. Opera con absoluta precisión y uniformidad. No se equivoca. Cada alma queda adscrita a su categoría según sus limitaciones y el grado de su evolución. No son necesarios en el plano astral policías que mantengan a las almas en su peculiar condición. Le es imposible al alma desencarnada pasar a subplanos superiores al que se halla. La ley de vibración se lo impide. Pero toda alma puede, si quiere, pasar libremente a los subplanos inferiores al suyo y presenciar lo que allí ocurre y comunicarse con sus moradores. Este tránsito es de todo punto independiente de la comunicación telepática establecida entre todos los moradores del plano astral. El impedimento del ascenso y la facilidad del descenso es una sabia providencia de la ley, pues de otro modo los subplanos superiores estarían abiertos a la influencia de quienes moran en los inferiores, y se interrumpiría la evolución de las almas residentes en aquellos, de la propia suerte que perturbaría a los alumnos de un aula universitaria la irrupción de una pandilla de ampones y rufianes de los barrios bajos de la ciudad. Pues conviene advertir que también el plano astral tiene sus barrios bajos y sus rufianes y ampones como las urbes del plano físico. En una de nuestras obras anteriores expusimos un tosco pero impresionante símil de la comunicación entre los subplanos del astral. A un alma le es absolutamente imposible pasar a un subplano superior al suyo, mientras que puede pasar a los inferiores. Esta es una ley de la naturaleza que rige en el plano astral y puede comprenderse imaginando una serie de cedazos de varios calibres, como los que se usan para calificar las semillas según su tamaño. Las más gruesas quedan en el primer cedazo, y es cada uno de los demás de la serie que van quedando aquellas cuyo tamaño es mayor que el diámetro de los agujeros del cedazo, mientras que sin dificultad caen en el cedazo inmediato todas las demás. Y así continúa la operación hasta el último cedazo. Las semillas de tamaño mayor que el diámetro de los orificios del cedazo no pueden pasar al siguiente, pero todas las de menor tamaño que están en los demás cedazos pueden pasar a los de mayor calibre por los respectivos orificios. Análogamente, en el plano astral, el alma cargada con el pesado lastre material de la naturaleza inferior está detenida por el cedazo de un subplano y no puede pasar a los superiores, pero sí a los inferiores, a aquel en que se halla si así lo desea. En efecto, hay almas que voluntariamente se trasladan a los planos inferiores al suyo con el objeto de auxiliar a quienes en ellos se hallan, y si el alma está muy evolucionada, puede de este modo prestar excelente servicio espiritual por medio de consejos e instrucciones a las almas capaces de recibirlos. La única excepción de esta regla es que no se permite despertar a las almas durmientes. Según dijimos, hay en el plano astral muchos subplanos, como existan muchísimas religiones en el mundo físico, y cada subplano está habitado por las almas congruentes con su índole. Hay subplanos donde moran las almas sumidas en la bestial materialidad, y que serían insufribles infiernos para las almas evolucionadas. Desde luego que las almas no tendrán el menor deseo de descender a estos subplanos ínfimos, a menos que un alma sumamente evolucionada quiera descender a los infiernos, con el deliberado propósito de auxiliar a alguna alma anhelosa de desembarazarse de la escoria con que se cargó durante su vida terrena. Pero por lo general, las almas desencarnadas prefieren proseguir la evolución en su propio subplano, a fin de acrecentar su grado de espiritualidad en la futura vida terrena, por virtud de la adquisición de conocimiento durante su permanencia en el mundo astral. Capítulo 9. Almas infantiles.
Las personas de refinada cultura sonríen con desdén ante las creencias religiosas de los pueblos primitivos y deploran los groseros conceptos que del mundo celeste prevalecen entre los salvajes. Pero el ocultista experto puede a su vez compadecer a las gentes civilizadas que tan despectivamente hablan de las ideas religiosas de los pueblos incultos, porque sabe que esas ideas, por groseras que parezcan, se basan en la vida astral de los salvajes. Así como la futura condición del individuo está determinada en gran parte por la índole e intensidad de sus deseos, así también sus deseos e ideales determinan en gran parte su vida astral. El plano astral ofrece libre expresión a los ideales, tanto altos como rastreros, que mantuvo el individuo durante su vida terrena, y cabe decir que su vida astral es un reflejo de dichos ideales, que allí propenden a su manifestación efectiva. Por tanto, necesariamente ha de ser la vida astral de los salvajes un reflejo de los pensamientos y emociones que los dominaron durante la vida terrena. Así, el piel roja encuentra en el plano astral los vastos terrenos de caza que fueron su ideal durante la vida física, y cada pueblo salvaje halla en el plano astral el cielo prometido por sus creencias religiosas. Todo esto le parecerá muy extraño a quien tenga del cielo el concepto de una ciudad con calles de oro y ríos de leche y miel, pero, reflexionando sobre ello, echaremos de ver que el cielo con calles de oro no difiere gran cosa de los terrenos de caza del piel roja, pues también es un concepto material que refleja el deseo de relumbrantes y riquísimas cosas. Si consideramos la índole mental y emocional del salvaje, veremos que sería muy infeliz si se le colocara en un ambiente del hombre civilizado, y el cielo de calles de oro fuera para él el insufrible infierno. No hay más que imaginarse a un salvaje colocado en un suntuoso palacio con todos los refinamientos de la moderna civilización, para inferir que no sabría cómo moverse y se tendría por sumamente infeliz. Lo mismo sucede en el plano astral. La naturaleza es tan amiga del salvaje como del civilizado, y proporciona a cada cual el ambiente más adecuado a la desembarazada manifestación de su índole. No quiere decir esto que en el plano astral haya una complicada serie de ambientes a propósito para cada alma. Por el contrario, no hay otro ambiente ni escenario que el resultante de las formas, imágenes o representaciones mentales de las almas. Cada alma lleva en sí el propio escenario en su imaginación, y por tanto, todas las almas que tengan las mismas ideas, aficiones, gustos, creencias e ideales y habiten en un mismo subplano, tendrán el mismo escenario y las rodeará el mismo ambiente. Además, como la transmisión del pensamiento es en el plano astral mucho más fácil y expedita que en el físico, las ondas mentales de cada alma afectarán a las de las otras, por lo que el escenario de cada subplano es el resultado de la combinación de las imágenes mentales de sus habitantes. En la vida terrena, el hombre está influido por el ambiente, pero en la vida astral, el hombre forja su propio ambiente de conformidad con las absolutas e invariables leyes de la naturaleza. Durante su corta vida astral, se ven los indígenas de América rodeados de todo cuanto les fue placentero y agradable en la tierra. Los clarividentes de las antiguas tribus de pieles rojas, que pudieron penetrar durante su vida terrena en los subplanos inferiores del astral, no deliraron cuando, al restringirse a la conciencia vigílica, dijeron a sus congéneres que habían visto a los difuntos muy dichosamente entretenidos en la caza. Tampoco mentían al hablar de los espectros que se comunicaban con los vivientes en el mundo físico. El mundo celeste de los pieles rojas es el mismo cuya idea les infunde en vida los terapeutas de su tribu. Y así, cuando el alma de un piel roja despierta de su sueño, se encuentra como mejor desea, rodeada de cuanto le hizo agradable la vida en la tierra, con dilatados bosques, vastísimas llanuras con numerosas manadas de búfalos y ciervos para la caza, y pesca abundantísima en los caudalosos ríos.
Pero todo esto solo existe en la imaginación del salvaje residente en el plano astral y se le aparece como en sueño, aunque él no cree que sea tal sueño. Dice un viejo adagio que los sueños son verdad mientras duran. Y por otra parte, aunque los sabios nos dicen que el universo fenomenal es un sueño del absoluto, no por eso deja de ser real para nosotros. Aún en la misma vida terrena, solemos todos soñar con algo que nos parece enteramente real, y sufrimos o gozamos y sentimos y percibimos tan definidamente como en conciencia vigílica. Quienes han estudiado por completo este asunto nos dicen que los clarividentes y cuantos se han comunicado con los moradores del mundo astral afirman la positiva existencia de los cielos, en exacta congruencia con las enseñanzas religiosas de las tribus salvajes, por muy groseros que parezcan al hombre civilizado. Muy fácil es tildar de fantástica y extravagantes tales relaciones, pero un examen atento nos revelará que todas ellas tienen un mismo fundamento, aunque discrepen en los pormenores, y bien saben los ocultistas que dichos relatos son verdaderos y se basan en las experiencias psíquicas de algunos individuos de la tribu. Las almas de los salvajes permanecen corto tiempo en los subplanos inferiores del plano astral, donde forjan nuevos y mejores ideales y alimentan más nobles deseos que florecerán y fructificarán en su próxima encarnación. Además, desecha el salvaje en el plano astral los bajos deseos e ideales rastreros, con lo que abre camino a su evolución espiritual, que aunque muy lenta, algo adelante durante la permanencia del salvaje en el mundo astral. Sin embargo, como quiera que la vida astral del salvaje es corta y también suele serlo la terrena, progresa su alma relativamente bastante, pues puede vivir 100 veces en la Tierra con sus correspondientes vidas astrales, durante todo el tiempo en que un alma muy evolucionada disfruta del descanso espiritual en los subplanos superiores. Como siempre, y en todos los puntos de la evolución de la vida, predomina en este la equitativa ley de las compensaciones. Uno de los más provechosos adelantos que el alma salvaje obtiene en el plano astral es el del sentimiento del compañerismo y la amistad, a causa de que allí se reúnen con los de su misma tribu, de suerte que si fueron amigos en la vida terrena, se fortalece la amistad. Y si enemigos, se suaviza la animosidad por la misma índole de la vida astral, porque la imaginada abundancia de cuanto apetece el salvaje le quita toda ocasión de envidia y rivalidad. En consecuencia, se apaciguan los odios y se fomenta el amistoso sentimiento que más adelante engendrará el amor universal. Cada estancia en el plano astral elimina algo más de la naturaleza inferior y actualiza algún tanto de la superior, pues de otro modo no fuera posible que esas almas progresaran en futuras vidas terrenas. Por muy atrasada que un alma esté en su evolución, va adquiriendo poco a poco el sentimiento de confraternidad humana y suavizando las asperezas del cuerpo físico. Así, vemos que aun en estos cielos groseros de los salvajes hay seguras oportunidades de adelanto. La dicha engendra el amor y el alma responde al estímulo. Las almas de los salvajes permanecen corto tiempo en el mundo astral porque no tardan en agotar su limitada oportunidad de expresión, aunque el alma le parezca una eternidad aquel breve periodo. Pronto nota la pesadez del sueño que precede al renacimiento y cae en estado comático, hasta que la ley kármica vuelve a tomar nuevo cuerpo físico, para que aprenda otras lecciones en la escuela de la vida terrena y actualice algo de lo mucho que late en la intimidad de su ser. La propensión a la vida sentiente es muy poderosa en el alma del salvaje, y la ley de atracción vuelve a colocarla en el escenario de la tierra. No hay en esto injusticia ni severidad, porque cada alma obtiene aquello que mayormente desea y lo que con más vehemencia anhela. La ley de compensación rige en toda su plenitud, y como en todas partes impera la eterna justicia. Todo cuanto a estas almas les sucede es para su bien, y todas están en el sendero de perfección. Capítulo 10.
Experiencias religiosas. Quien estudia comparadamente las religiones se sorprende al ver que del tronco primario de la fe religiosa hayan ramificado la multitud de credos, sectas y denominaciones que multitudinarizan el pensamiento religioso. Desde las supersticiones primitivas de las sencillas tribus ancestrales hasta los avanzadísimos conceptos de los modernos pueblos civilizados, se extiende el continuo y uniforme hilo de la creencia fundamental en algo superior al universo fenomenal, en la causa sin causa de cuanto existe. Indisolublemente unida a esta creencia está aquella otra en la inmortalidad del alma, aunque diversamente interpretada por las diferentes religiones y sectas. El tercer concepto fundamental forjado por el instinto religioso de la humanidad es que la futura vida del alma depende del carácter y de las obras del individuo durante su vida terrena. Muy largo trecho hay de las primitivas interpretaciones de estos tres principios religiosos fundamentales a los otros conceptos de los ocultistas avanzados, según los expone un docto autor en los siguientes términos. Tres verdades absolutas existen, que no pueden parecer por más que la insuficiencia del lenguaje humano las retenga en silencio. Primero, el alma humana es inmortal y su desenvolvimiento y esplendor no tiene límites. Segundo, el principio dador de vida mora en nosotros y fuera de nosotros. Es imperecedero y eternamente benéfico. No se le oye, ni se le ve, ni se le toca, pero lo percibe quien quiere percibirlo. Tercero, cada hombre es un absoluto legislador, que se allega dicha o se acarrea infortunio, el dictador de su vida, de su premio o de su castigo. Estas verdades, tan magnas como la vida misma, son a la par tan sencillas que cualquiera las comprende. Alimentad con ellas al hambriento. Sin embargo, cada uno de estos conceptos y las variantes que de ellos aparecen son resultado de la intuitiva percepción por el hombre de aquel algo de la inmortalidad del alma y de la ley del karma. La diferencia entre las diversas modalidades del pensamiento religioso resulta de la diferencia entre los conceptos que de la verdad forjaron los instructores religiosos. Todos los credos y dogmas religiosos son de invención humana, como dicen los enemigos de las religiones reveladas, pero olvidan estos la otra media verdad. ¿Cuál es que en los dogmas y credos de invención humana subyace perpetuamente la intuitiva percepción de la verdad? ¿Puede la mente humana no ser capaz de interpretar exactamente la intuitiva percepción, pero queda impresa en ella la idea de que la verdad existe? El hombre ha divinizado casi todas las cosas del mundo material y se ha postrado en adoración ante sus propias hechuras, a causa de su limitada facultad de interpretación. Pero adoran a la piedra, al palo, a la esculpida imagen o a las divinidades antropomórficas. Adoraba inconscientemente a aquel algo que era la causa de su religiosa intuición. Y como dice uno de los Vedas, el Supremo Dios acepta toda oración sincera como si a él directamente se tributara. La verdad es una, pero los hombres le dan muchos nombres, dijeron los sabios de pasados siglos. Cada cual se forja y mantiene la forma particular de fe religiosa que mejor satisface las necesidades de su alma en determinado periodo de su evolución. Cuando ya está dispuesto a dar un paso adelante, desecha la vieja creencia y acepta entusiasmado la nueva. El mundo ha presenciado muchos casos de esta evolución del pensamiento religioso, que hoy día está pasando por una fase importantísima, pues el sendero de la humanidad se halla sembrado de añicos e ídolos materiales y mentales que en un tiempo fueron valiosísimos estímulos de evolución de la conciencia para millones de adoradores. Conforme adelante la humanidad, muchos más ídolos caerán de su pedestal, y sus fragmentos quedarán amontonados en las veredas de los siglos. Pero cada ídolo tuvo su lugar apropiado en la historia del pensamiento religioso de la humanidad. Cada uno cumplió su propósito y fue auxiliar del hombre en la incesante peregrinación hacia la verdad absoluta.
En consecuencia, no es lógico que en el plano ancestral se hayan establecido condiciones equitativas para satisfacer las necesidades religiosas de las almas, por distinta que fuese su fe de las otras en la vida terrena. Imaginemos cuál no sería la angustia y la desesperación del alma encarnada si en la otra vida viese invalidadas sus queridas creencias religiosas y las tradiciones de sus antepasados, sobre todo si el alma no está lo bastante adelantada para aceptar las modalidades superiores de la verdadera religiosa, porque o no las comprende o las rechaza por incongruentes con los prejuicios de sus terrenas experiencias. Tan cruel sería arrancar a un alma desencarnada sus creencias religiosas como quebrantar la fe de un creyente durante su vida terrena. Muchos se figuran que al pasar el alma de esta a la otra vida, se transmuta por arte de magia de ignorante en sabia, pero no tiene fundamento alguno tan pueril su posición. Muy poca diferencia hay entre las condiciones intelectuales y morales del individuo antes y después de la muerte. El progreso del alma es gradual, tanto encarnada como desencarnada, pues ambas situaciones son sucesivas fases de una vida continua, como se suceden el día y la noche, el invierno y el verano. Por tanto, las mismas características mentales y emocionales que tenía el hombre en el momento de la muerte de su cuerpo físico, sigue teniendo después en el mundo astral. Así es que cada alma desencarnada se halla envuelta en un ambiente religioso congruente con las creencias que profesó en la vida terrena. No solo encuentra el cielo, purgatorio o infierno que esperó o temió encontrar, sino que también entra en contacto con las almas de su misma fe y con los santos, profetas e instructores de su propia religión, aunque ya haga siglos que pasaron en superiores niveles. Sin embargo, este ambiente es de la misma índole que un espejismo, pues resulta del ejercicio de la imaginación y no tiene efectiva realidad natural. Las formas mentales de una modalidad particular de pensamiento religioso son muy vigorosas en el plano astral y tienen toda la apariencia de permanente realidad para la percepción y entendimiento del creyente y del devoto, aunque son de todo punto invisibles para los escépticos o creyentes de distinta fe religiosa. El plano astral es un plano de ideación y cada alma encuentra allí realizados imaginativamente sus ideales. El fiel cristiano tiene ahí el convencimiento de que profesó en el mundo físico la verdadera religión al ver manifestados los postulados de su fe y ha cosechado lo que sembró en la tierra. Pero lo mismo le sucede al fiel hinduista, budista, maometano, confuciano o sintoísta. Y cada secta religiosa haya corroboradas sus creencias en el plano astral. Pero allí no hay guerras religiosas ni odios teológicos, sino que cada cual se satisface con su propia fe y no se preocupa de la de los demás. Sin embargo, el alma lo bastante adelantada para descubrir la verdad fundamental de todas las religiones y que practicó durante su vida terrena la hermosa virtud de la tolerancia, encuentra corroborada su creencia al ver el gozo que experimentan los fieles de todas las religiones. Conviene advertir que las representaciones astrales de las diversas creencias religiosas solo comprenden lo mejor de cada religión, es decir, sus más altos conceptos, sin asomo de supersticiones y fórmulas ajenas al espíritu religioso. Esta circunstancia notable da el provechoso resultado de que el alma depure el deficiente concepto de que la religión pudo tener en la tierra, y así, cuando reencarne, llevará consigo el concepto depurado y ayudará al progreso del pensamiento religioso en el mundo físico. A veces entra un alma en el plano astral con las creencias religiosas que profesó en la vida terrena, y allí evoluciona hasta el punto de que al reencarnar se adhiere a otra modalidad religiosa mucho más elevada. Recordemos que la evolución espiritual impele constantemente a las almas en progresiva dirección ascendente.